en el libro de los Salmos, libro de los Salmos, bien, es como el himnario de los hebreos. Los salmos, hermanos, es algo que los hebreos lo entonaban o lo cantaban, e incluso usted va a encontrar, ¿verdad?, que la primera voz que lo canta, ahí ponen cómo es que va lo de los salmos. El Salmo 17, capítulo 5, Salmo 17, Salmo 17, versículo 5. Amén, hermanos. Lo tenemos, hermanos, ahí lo va a encontrar usted, hermanos. Si no, pues ahí está la pantalla y lo va a encontrar. Dice la palabra de Dios: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Lo leemos una vez más, hermanos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Oramos, mi Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en esta noche, Señor, de día viernes, pues queremos, mi Dios, nos bendigas, que nos llenes de tu palabra, mi Dios, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante en tu caminar, no separarnos, no alejarnos, mi Dios, iniciando un nuevo año, Señor, con el propósito, Padre, de estar siempre en tu presencia, Señor. Bendíganos a cada uno de los que estamos presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Muy bien. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y mire, hermano, estamos empezando el mes de enero. Algunos pues se hacen propósitos, como ya se lo he dicho, ¿verdad? Se hacen diferentes propósitos que solo lo tenemos en la mente y no lo llevamos a cabo. Pero hablando, hermanos, de la palabra de Dios y siendo creyentes, siendo hijos de Dios, es bueno recibir consejo, es bueno escuchar la palabra de Dios, y es bueno que nos recuerden a través de la Biblia, a través de la palabra, lo que debemos de hacer, lo que debemos de hacer para no apartarnos, para que no nos vaya mal en la vida, hermanos. Y eso, hermanos, ¿qué es? Es mantenerse firme en los caminos del Señor, es mantenerse constante. Fíjese que por ahí dice un dicho que la constancia es la clave del éxito. Y si usted, hermano, se disciplina y dice, bueno, este es mi servicio, este es mi culto, y yo no me pierdo este culto del día viernes, y si por alguna u otra razón usted el día viernes falta, usted dice, bueno, entonces me perdí uno, me voy a refilar el día domingo y voy a estar el domingo ahí en la casa de Dios, porque, hermano, así como los teléfonos, el teléfono que usted tiene, ese teléfono sin carga, ese teléfono se agota la batería, si usted no lo pone a cargar, ese teléfono se va agotando hasta que se apaga. Y una vez apagado ese teléfono, no funciona, no sirve para nada, hermano. El creyente, hermano, debemos de recargar nuestras pilas, pero nuestras baterías espirituales, y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios, a través de reunirnos, a través de la oración. Fíjese, es muy importante mantenernos en contacto con nuestro Señor. Pero este día, viernes, hermanos, en este culto yo quiero pues transmitir algo acerca de lo que debemos de hacer en este año, o digamos que unos consejos que nos da el Señor a través de la palabra de Dios, para que usted se mantenga, nos mantengamos siempre en bendición. ¿Qué es bendición, hermanos? Bendición no solamente es lo económico, porque a veces como creyentes confundimos las bendiciones, que solo creemos que el que tiene está bendecido. No, hermanos, no es así. Hay bendiciones espirituales y esas son las más importantes para nosotros. Entonces, para en este año, hermanos, para nosotros terminar o concluir este año en éxito, y no solo el año, hermanos, sino que siempre en nuestra vida debemos de tomar en cuenta algunas sugerencias o algunos consejos, mejor dicho, que nos da la palabra de Dios, y mantenernos, hermanos. Puede ser que el día de mañana usted se equivoque, puede ser que usted el día de mañana le falle al Señor, pero, hermanos, lo importante no es quedarse ahí o alejarse más, sino que lo importante es reconocer, confesar nuestro pecado delante de Él y apartarse de ellos, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús le llevaron a la mujer adúltera y la pusieron al frente, le dijeron, ¿dónde están? Le dijo él, ¿dónde están los que te condenan? Todos se fueron, se alejaron todos. Y yo te condeno, le dice, vete, pero le dice, y no peques más. Algunos mencionan esto, y el Señor Jesús me juzgó, ni nada que no sé qué, ni el Señor Jesús juzga tanto como los hermanos juzgan, que no sé qué. Y esa parte está bien, hermano, pero la otra parte, donde el Señor le dice, vete, yo no te juzgo, está bien, vete, te perdono, pero le aclara, no
No sigas con la misma vida. Entonces, hermanos, cuando uno está con sus padres, siempre hay un consejo, ¿verdad? Siempre la mamá le vive diciendo, mira, si es el varón, la mamá le dice, mira, no te metas con fulano, no te metas con fulana. Esas amistades no te van a traer nada bueno. Esas amistades, al contrario de traerte cosas buenas, te van a traer problemas. O a veces la mamá le dice y le advierte y le dice, mira, ese muchacho con quien andas, le dice a la niña, no te conviene, ese muchacho no es para vos. Y la niña, como está enamorada, la niña, ay no, pero que es tan lindo y ya vas a ver cómo me quiere y cómo me ama y todo, y no hace caso al consejo y después se está lamentando. Igual el varón, después vienen los lamentos, pero uno de padre o los padres tratamos de dar ese consejo a tiempo para que lo sigan adelante. Entonces, después en la vida, hermanos, uno encuentra consejos también. Y a través de la palabra de Dios, el Señor nos aconseja, nos instruye, nos llena y nos dice y nos da la guía cómo debemos nosotros caminar. Fíjese lo que dice el Salmo, y me lo pone por favor nuevamente el Salmo. Fíjese lo que dice el Salmo que acabamos de leer, Salmo 17:5. Mire, sustenta mis pasos en tus caminos, que nuestros pasos estén, ¿a dónde? En los caminos del Señor, para que mis pies no resbalen. Muchos hermanos a veces nos sentimos seguros ya de lo que somos, seguros de que pues yo soy una persona, dice alguien, yo soy una persona que paso en oración, que me congrego y leo la Biblia y yo estoy bien con el Señor y ahí no pasa nada, hermano. Pero dice el apóstol Pablo que aquel que se sienta seguro, cuide, oiga bien, cuide de no caer, porque es más fácil caer que alguien que suba. Entonces, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces vamos a ser sustentados, vamos a ser dirigidos por la palabra de Dios. Que el Señor nos dirija, nos dé que nos alumbre hacia dónde nos vamos a dirigir. No solamente, hermanos, es de venir a la casa de Dios, sentarnos y escuchar la predicación e irnos y seguir viviendo lo que nos da la gana. La palabra de Dios, hermano, dice la misma palabra que no regresa vacía, tiene un efecto en cada uno de nosotros. Por la palabra de Dios está usted esta noche, aquí reunido en la iglesia. Por la palabra de Dios está aquí. Si no fuera por la palabra, usted no estuviera en este lugar. Porque la palabra de Dios le dijo, cree en el Señor Jesús, congrégate, busca una iglesia. Y por eso usted, porque el Espíritu Santo lo ha traído a la iglesia, a la casa de Dios. Entonces, vamos a ver algunos puntos, hermanos. En primer lugar, hermanos, debemos dejarnos guiar por la Biblia. Usted, hermano, puede escuchar miles de predicaciones. Usted puede escuchar a cada rato, hermano. Fíjese que hace algún tiempo salió un personaje allá creo que fue por los años 90, 2000 parece que fue, no recuerdo bien, años 2000, algo así. Un personaje que en primer lugar, bueno, fundó una iglesia y todo, y se llamaba Gracia sobre Gracia, o Gracia no sé qué, algo así se llamaba la iglesia. El punto, hermanos, es que el que era el predicador, el pastor, de repente le agarró con que él era el enviado oficial del Señor Jesús, con que él era el enviado, y después de eso ya no le faltó eso, sino que dijo que él era Jesús, que él era el Señor Jesús, y decía que él era, y que solo con los que estaban con él iban a ganar el cielo. Entonces, después de eso, ya que el número de la bestia no era el número de la bestia, sino que era el número era un solo relajo, una sola mezcolanza de doctrinas y todo el mundo lo tenía que adorar a él. Bueno, para no hacérselo largo, falleció, hermano. ¿Y dónde está? El que decía llamarse Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿a dónde está? Entonces, el punto es que como el pastor le puede decir muchas cosas, pero usted se tiene que basar en la palabra de Dios. Usted no tiene que decir, como dice mi pastor, no, como dice la palabra de Dios. Entonces, es que lo que pasa es que hoy en día en las redes sociales, hermanos, usted va a encontrar
todo tipo de cosas, todo tipo de argumentos en las redes sociales. Cosas que incluso le van a hacer dudar de su fe. Pero si usted sabe cómo usted va a dudar de su fe, si usted no está en contacto con la palabra de Dios, usted va a empezar a dudar de lo que cree, porque no hay convencimiento, porque no ha aprendido de la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, hermano, déjese guiar por la Biblia. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, mire qué importante, hermano, y preste mucha atención. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué le traigo este versículo y se lo pongo, hermanos? Porque muchos dudan de la palabra de Dios. Increíblemente, hasta el pueblo cristiano, muchos dudan de la palabra de Dios. Algunos creen eso que dicen por ahí, que la Biblia se contradice. Algunos dicen, ¿verdad? Sí, no, si la Biblia se contradice, porque en un lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra cosa. Y hermanos, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Y usted puede encontrar, hermano, es tan increíble o es tan maravilloso, tan hermosa la palabra de Dios, que usted puede encontrar a nuestro Señor Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Ahí lo puede encontrar. El plan de la salvación, eso estaba desde la eternidad, hermanos. Algunos dicen, ¿verdad? El problema, hermanos, dicen que la Biblia, por ejemplo, algunos dicen la Biblia es machista, dicen. Y lo creen, hermanos, que son creyentes. Dios no va a tener preferencias, hermano, entre el varón y entre la mujer. Todos somos hijos de Dios, todos los que le hemos creído. Pero entonces dice, ¿por qué dice que la mujer se tiene que someter al marido y que no sé qué, que no sé cuánto? Hermanos, es un orden que ya el Señor dejó establecido. Y entonces, el problema, hermanos, no es que la gente, no es que la gente de afuera dude de la palabra de Dios. El problema es que el pueblo, nosotros los creyentes, dudemos de lo que dice la Biblia, hermanos. Dudemos de la creación. Dudemos del diluvio. Porque, hermano, la ciencia pone todo esto, lo pone en duda. Si usted ve los programas, por ejemplo, programas acerca de la historia del pueblo de Egipto y las pirámides, va a encontrar de todo, va a encontrar que los extraterrestres fueron los que la construyeron. Y que están alineadas con una seca estrella, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, otros dicen, no, sí que no existe nada de lo que dice la Biblia, es real, algunas cosas son ciertas, otras no. Yo, hermano, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es útil, porque dice la palabra, toda la Escritura. ¿Quién la inspiró la Escritura? Dios. ¿Quién la escribió? ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo funcionaba esto, hermano? Miren, ya no hay nuevos libros en la Biblia, ya no está que van a descubrir otro libro de la Biblia y que lo van a agregar. No, ya está cerrado el canon bíblico, ya está cerrado, ya está todo lo que Dios quiere decirnos a nosotros, está aquí en la Biblia. Ya no va, por ahí apareció hace algunos años el Evangelio de Judas. Que el evangelio de no sé quién, hermano, y así, ¿verdad? Pero Dios a estos personajes, hermanos, que escribieron la Biblia, los inspiró a través del Espíritu Santo, les dio un soplo de conocimiento, y ellos, algunos escribían, otros dictaban y otros escribían, y por eso tenemos la palabra de Dios, hermano. Y con el tiempo, algunas cosas que dice la Biblia, la ciencia las comprobó. Pero el problema, hermanos, es que como creyentes todavía dudemos de la palabra de Dios. Si usted duda de la palabra de Dios, es, 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 como que está dudando de Dios mismo.
Es igual que usted dude de Dios mismo, de la existencia de Dios. Entonces, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermano, como hijos de Dios debemos dejarnos guiar por la Biblia. Pero el problema grave, hermanos, es que no leemos. No leemos, nos cuesta leer. Bueno, levanten la mano, hermanos, a ver si tenemos valor de levantarlo. ¿Cuántos tienen redes sociales? Amén. ¿No? Yo tengo, hermano, también. Pónganse usted a ver cuánto tiempo pasa en su red social preferida. Hablemos de YouTube, hablemos de TikTok, hablemos de WhatsApp, hablemos de Facebook. ¿Usted ya se dio cuenta cuánto tiempo pasa en esa red social? Fíjese cuánto tiempo ha pasado. Y si es la misma cantidad de tiempo que pasa en la red social y la misma cantidad que pasa en contacto con la palabra de Dios. Si lo que usted está leyendo en la palabra de Dios es más del tiempo que pasa en las redes sociales, lo felicito, hermano. Bueno, pero alguien dirá, pero yo no tengo redes sociales, pero estás haciendo otras cosas. Entonces la Biblia dice que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué me va a servir la Biblia, hermanos? ¿Para qué le sirve a usted la Biblia? ¿Por qué insistimos los pastores en que leamos la Biblia? ¿Por qué insistimos en lo mismo? Tengo un amigo que en una oportunidad, hablando con él, de repente hace algunos años, hay como unos 5 o 7 años quizás, de repente me dijo, fíjate que en la casa, me dijo, ya estoy predicando y ahí está la iglesia, y la iglesia se llama tal, no sé qué. Ya está la iglesia funcionando, es un pueblo. Ah, no, hombre, ¿y qué tal te va? Me dijo, oh, súper bien, me dijo, ya están llegando a la congregación, que no sé qué. Y entonces me dijo, búscame ahí en las redes sociales, me dijo, y empecé yo a buscarlo, ¿verdad? Y lo busqué ya, y gritaba, y bueno, pero no era el punto ese. Entonces después, otra vez hablando, y me dice, ¿cómo hacer para preparar los sermones? ¿Cómo le digo? ¿Cómo hacer? Pues le digo, yo le digo, mira, hemos recibido clases de hermenéutica, clases de homilética, hemos recibido clases de los libros de la Biblia y en base a eso pues le pedimos ayuda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de la lectura nos dice, ¿verdad? Esto sería bueno que predicara, o Dios nos pone en el corazón y entonces en base a eso investigamos del texto, investigamos de eso, investigamos de lo otro, los antecedentes, ¿cómo se llama? Lo que sucedía en esa época de la historia. Y bueno, le digo yo, ahí lo vamos armando y en el nombre del Señor, que el Señor nos dé palabra. No, me digo, yo no uso eso. No, hombre, es que eso no. Ahí no está, oye, escuche bien, hermano. Dice, ahí no está confiando en el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Le digo, ¿por qué no? Porque yo me digo, yo no ocupo nada. Yo solo llego, me digo, abro la Biblia y donde el Espíritu Santo me dice, ahí predico. Y el Espíritu Santo en ese momento me guía y me va hablando y yo voy hablando y voy predicando y así tiene que ser, me digo. Porque yo confío en el Espíritu Santo. Le digo, pero yo también confío en el Espíritu Santo, pero lo único que lo preparo antes voy y le pido al Espíritu Santo. Entonces cuando las cosas no vienen de Dios, hermano, esto se apaga. Eso le duró como unos, no sé, un año, ya no hay nada de eso. Ya no hay nada de eso. Pero el punto es, hermano, como venir aquí y decir, bueno, abramos la Biblia, vamos a ver. O como cuando usted está con ganas de leer la Biblia y usted dice, Señor, háblame, Señor, háblame, por favor, en el nombre de Jesús. Y usted no sabe qué leer y habla. Voy a abrir la Biblia, a ver qué tal, a ver qué me dice el Señor. Y usted busca, ¿verdad? Y Judas se ahorcó, dice usted, eso me dice el Señor que haga yo. No, pues no, mejor busquemos otro. Y Jesús lloró, pues voy a llorar yo también. Eso es a lo loco. O como muchas personas tienen como un amuleto de la buena suerte la Biblia, hermanos. Si la Biblia no es un amuleto de la buena suerte, muchos lo tienen abierto en el Salmo 91.
pero jamás en la vida lo ha leído. Y es para que el Señor nos cuide, nos proteja, para vivir en el amparo de Dios, pero que Dios me cuide. Hermano, la Biblia, usted puede tener la mejor Biblia del mundo. Usted puede andar la Biblia en el teléfono, usted puede tenerla en la computadora, usted la puede tener en todos los lugares. Usted puede tener una Biblia así grande, hermano. La puede tener marcada, pero si usted no la lee, si la Biblia no le marca su corazón, no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve para nada. En su vida. Va a servir la Biblia cuando usted la lee y cuando la aplica a su vida. No, este versículo está bueno para aquel hermano que no ha venido hoy a la iglesia. No, aplíquelo para usted primero. Deje que al hermano o a la hermana le hable el Señor. No se trata de eso, hermano. Entonces dice la Escritura inspirada por quién. ¿Quién inspiró toda la Escritura, hermano? Dios. ¿Y para qué? Para enseñarnos. ¿Usted quiere consejo de administración? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere saber de finanzas? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere consejo para sus padres? Vaya a la palabra. ¿Usted quiere consejo para sus hijos? ¿Cómo criar a los hijos? Vaya a la Biblia. ¿Usted quiere conocer de historia? Vaya a la Biblia. La Biblia nos enseña a vivir de una mejor manera. La Biblia nos guía, nos instruye. Y usted de la noche a la mañana, hermano, no se va a aprender todos los libros de la Biblia. Es como aquel que dice, no, yo ya leí el proverbio, ¿para qué lo voy a leer otra vez? Ya la leí una vez la Biblia y ya para qué la voy a leer otra vez. Hermano, mire, en cuanto más se lee la palabra de Dios, uno siente que menos sabe. Porque el conocimiento que Dios, la mente de Dios, hermano, eso para el ser humano es algo infinito, la mente de Dios. Entonces, este versículo del cual yo le estoy predicando esta noche, hermano, lo pueden estar predicando alrededor del mundo. Muchos pastores lo pueden estar predicando. Y la aplicación quizás va a ser diferente, pero lo que quiere decir va a ser el mismo. Lo mismo. Entonces, la Biblia, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Se acuerda usted cuando le dejaban planas en la escuela? No debo de hablar tanto en clases. No debo platicar. No debo de gritar en clases. ¿Se acuerda cuando le dejaban esa plana? ¿O nunca le dejaban planas a ustedes, hermano? No. A mí sí me dejaban, hermano, pues solo yo me portaba mal entonces. Ok, dejaban planas ahí, lo felicito, haga 1000 planas. Es un buen niño, aplicado, haga 1000 planas, 1000 planas. ¿Sí? O cuando le dejaban la letra, ¿verdad? La L, la E, y usted estaba haciendo la L, hacía toda fea, y venía la mamá y no le hacía la plana. Porque antes los padres no le hacían la plana a los hijos, hoy sí. Ay, no, es que mucho le han dejado al niño, ven y papi, que te voy a ayudar, se lo hacen. No, antes venía la mamá y le decía, borrar, hacerlo bien. Le corregía la plana. Pues el Señor así es, hermano, cuando usted no lo está haciendo bien, cuando usted no está caminando bien en su vida, Él le corrige la plana. Y a muchos no nos gusta que nos corrijan nuestra manera de vivir. No nos gusta. Y creemos que el pastor la tiene en contra de, ay, es que el pastor hoy me estuvo tirando fuerte, yo no sé qué tiene contra mí ese pastor. Por eso es que a mí casi no me gusta ir a la iglesia. No, hermano, no se trata de eso. Si la palabra de Dios es la que le habla, le confronta. Y si usted se siente incómodo, si usted se siente mal cuando se le predica, hermano, es porque el Señor le está hablando. ¿De qué nos sirve, hermano, solo predicarle, decirle va a haber bendición en este año y aleluya, usted va a ser próspero y usted va a tener esto y no va a crecer espiritualmente? Y a la primera prueba o el siguiente día le quitan el trabajo, va a decir, bueno, y este pastor me da paz.
Pero no, hermano. Por eso es la Biblia, es para corregir. Pero usted no se conforme con solo lo que leemos aquí, el ratito que leemos el versículo. Ese es el problema, que nos conformamos con eso. Vaya usted a su casa y lea, bueno, el Salmo 37 predicó el pastor, el Salmo 17 predicó el pastor. Quiero ver qué más dice el Salmo 17. ¿A cuánto le ha dado curiosidad de seguir leyendo lo que aquí se empezó a leer? Y ya llegaron a su casa a leerlo. A muchos sí les dio curiosidad aquí, pero cuando llegaron a la casa se les olvidó. Ya no lo leyeron. A otros lo buscaron. Fíjese, hermano, que algunos se ponen a leer la Biblia en su teléfono, pero solo leen unas cuantas palabras porque después se pasan a una red social. La distracción es increíble, ¿no? A mí me ha pasado. Me pasa a veces. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es esforzarnos y leer y buscar de la palabra. Entonces dice que es para corregir, para instruirnos. Así que miren, hermanos, en la Biblia podemos encontrar tantas cosas y nos estamos perdiendo de mucho al no leerla. Pero bueno, déjese guiar por la palabra de Dios. Número 2, hermano, confíe en el Señor y no en sus propias emociones. Confíe en Dios y no en las emociones. ¿Ha escuchado usted la expresión que a veces nos dejamos, que actuamos de manera, mejor dicho, que actuamos de manera visceral, o que actuamos con el hígado, porque no pensamos, porque no analizamos, porque creemos que lo que yo creo, lo que yo siento, es lo mejor? Y no es así, hermano. Porque debemos ser instruidos por el Señor y confiar en Él. Y no confiar, dice el Proverbio 3, versículos 5 y 6. Dice el proverbio, lo vamos a leer, hermanos. Fíate. La palabra fiar es confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia manera de pensar. Luego dice el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice también en Romanos capítulo 12, creo que dice, si quieren me lo pongo en Romanos 12, ese no venía en la prédica, pero Romanos 12, 2. Mire lo que dice, hermanos, porque no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo creyente debe de ir transformando su manera de pensar, renovando su manera de pensar. Muchas costumbres, muchas actitudes que tenemos, que traemos heredadas, que practicamos, son costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La cual la palabra de Dios nos reta que debemos de ir cambiando esa manera de pensar. Por ejemplo, hermanos, si a usted le han dicho de que el que tiene plata es el que está bendecido, está equivocado. Estamos equivocados. Entonces podemos decir que el hermano o la hermanita que no tiene los suficientes recursos económicos no está bendecida. Claro que está bendecida. Claro que está bendecido. Y que la bendición, como se lo dije hace un momento, la bendición no solo es visto, hermanos. Ese es el problema, que creemos que la bendición solo es lo material y estamos totalmente equivocados. Entonces debemos de renovar. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Usted ya le preguntó al Señor cuál es la voluntad de Dios para usted? Ya le preguntó, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Estoy en tu voluntad, Señor? Esta noche usted está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vino a recibir palabra. Eso es estar en la voluntad de Dios, porque el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. El Señor quiere que aprendamos de su palabra. Cuando yo digo en la casa, yo digo, no, hombre, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, a lo mejor me voy a quedar aquí. Pues, hermano, y ni se va a quedar haciendo cosas malas, pero simplemente dice, no quiero ir.
y teniendo el tiempo. Entonces dice, ahí está usted actuando en su propia manera de pensar, en su propia manera de ver las cosas. Cuando usted dice, no, hombre, si no es necesario ir a la iglesia, yo veo las predicaciones por las redes sociales, yo ahí me conecto y veo la predicación, ahí me alimento. Esa es su manera de pensar, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, ahí usted va renovando su manera de pensar. Una vez un amigo me dijo, mira, ¿y por qué ustedes le prohíben a la gente, por qué le prohíben a la congregación que tenga más de una mujer? Vaya, le dije, yo no le prohíbo nada, le dije yo, si en la Biblia es clara. Sí, le digo, ¿por qué le prohíben eso si Salomón tuvo 1000 mujeres? Me dijo. Vaya, y la Biblia lo dice, me dijo, entonces ¿por qué? Pues me dice. Mira, una cosa le digo yo, es que la Biblia diga eso, porque es cierto, la Biblia dice eso, hermano. Pero una cosa es que lo apruebe, otra cosa muy diferente. Salomón, siendo el hombre más sabio que había, pero cuando llegó a la vejez, cuando llegó a sus años, no recuerdo cuántos años, pero cuando llegó al fin de sus años, por decirle así, toda sabiduría que le había dado Dios la perdió. ¿Por qué? Porque se entregó a pasiones, se entregó a mujeres paganas, idólatras, y él se hizo un idólatra también. Se fue toda la sabiduría. Se fue, se acabó. Pero eso no significa que porque él lo hizo, nosotros también. Como aquellos hermanos también que dicen, si el Señor Jesús dice que tomó vino, entonces yo también puedo tomar vino. Ahí, hermanos, es nuestra manera de pensar y lo que dice Dios. Ahí está. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor Jesús? Como cuando dicen las hermanas, ¿y estará bien que vaya con esta ropa así como voy? ¿Y cómo va? Pues la falda va una cuarta abajo. ¿Está bien o no está bien? Pero una cuarta abajo de la cintura. ¿Está bien o no está bien? ¿Qué diría el Señor Jesús? Ahora bien, si usted viene, si es parte de la congregación, no sirve usted bien. No, aquí nadie le va a decir nada. Nadie se va a meter pues con la vestimenta. Pero es que en la Biblia, después me salió otra persona diciendo, mira, pero es que ellos ustedes hacen lo que les da la gana, que no sé qué. Es que mira, le digo, yo no voy a andar prohibiéndole nada a nadie. Es que nos debemos de confrontar con la palabra de Dios. Es que allí las hermanas usan hábitos. ¿Y qué tiene? Pues le digo, es que ya en la Biblia dice que no usen eso, que no sé qué. Que las hermanas también usan pantalones y que no sé qué. Y le digo yo, cosas peores hace hombre. Lo único que lo oculto y quiere ponerle carga a la congregación que ni vos mismo podés llevar. Pero la Biblia le dice a usted como la manera de caminar, como la manera de corregir. No la manera que yo creo. Es que yo pienso que no hay problema. Dios conoce mi corazón y sabe que mi corazón está para adorarle, Señor. Sí, Dios conoce ese corazón duro que tiene. Dios conoce mi corazón y Él sabe que por qué yo no voy a la iglesia. Y yo me quedo aquí viendo las prédicas. Sí, Dios conoce ese corazón haragán que tenés. ¿Cómo? Mire, hermano, si la iglesia a usted le queda a 2 pasos, le queda a 2 pasos de su casa, solo usted dice, Dios bendiga, y dice, hola, ya llegué. Así es de lejos que le queda la iglesia a usted. La persona que viene de distancia más lejos, dice, aquí es el pastor Rubén. Pero no es que crea que vive allá en Morazán, no, aquí mismo en Soya. Aquí está en la iglesia, aquí ya está en la casa. Y nos cuesta venir, hermano. Y yo estaba viendo un video, hermano, que sale a un varón ahí de Dios, ¿verdad? Aquí en este momento nos dirigimos a la iglesia y se ve por la calle empedrada, con
polvo y que no sé qué, y vamos con toda la congregación. Y entonces hace la toma y sale así, que toda la congregación iba, ¿verdad? Y ahí iba Mario caminando para la iglesia. ¿Y a dónde van, pastor? Es que la iglesia queda en una montaña, quedaba la iglesia lejos, que tenían que caminar, yo creo que son 2 horas de camino para llegar. Y él llegaba con gran gozo, con gran alegría a cantarle al Señor y a adorar y a recibir palabra de Dios. Y nosotros, hermano, que nos queda un paso, un pasito, como decía mi papá, a un paso de perico, te queda. Y nos cuesta tanto, hermano. Ay, es que voy a llegar tan noche a la casa, 8 de la noche, voy a llegar. Es que yo no me quedo a la noche de adoración, ay, pero que tan noche como me cuesta el de velo, 10 de la noche de velo, hermano. 10 de la noche de velo. Ay, es que el siguiente día tengo que madrugar. Por eso yo mejor no, yo solo voy a ir al primer culto nada más de 6 a 7 y media, porque a las 7 y media no aguanto el sueño. Pero queremos que nos vaya bien en la vida, queremos que Dios nos bendiga. A veces le reclamamos y le decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿sabe por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento, porque no hemos confiado en el Señor, porque seguimos confiando en nuestra propia manera de pensar y de ver las cosas en el Evangelio. Por eso. Entonces, mis hermanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. También, hermanos, número 3, deje en el pasado todo lo que le desagrada a Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y usted sabe qué es lo que a Dios no le agrada. Déjelo en el pasado, haga el esfuerzo. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, por eso puse el punto anterior, que de la Biblia es útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Porque en la Biblia encontramos todo. Y aquí le habla el Señor de sus deseos carnales, de esos deseos que usted tiene, con los cuales batalla diariamente. Que no se deje llevar con esos deseos. Mire lo que dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Abstenerse de los deseos carnales. Estaba leyendo yo un libro y el pastor que escribe este libro dice que los deseos carnales, hermano, es como está un carro en una bajada y que se le quita o se le fue el freno, hermano, que se suelta, no se detiene hasta llegar y estrellarse. Entonces él lo ilustra de la siguiente manera, que por ejemplo si está una pareja de novios y ellos están solos en X lugar y empiezan a darle rienda suelta a sus deseos carnales, porque los tienen y los tenemos también. Si ellos empiezan a dar rienda suelta y no ponen un alto y dicen, no hombre, mira, pensemos las cosas, y no, entonces es igual. Ya una vez empezaron, no se detienen hasta que se estrellen. Lo mismo sucede con nosotros los adultos también. Si usted le da rienda suelta a los deseos carnales que tiene, no se van a detener hasta que nos estrellemos.
hasta que nos estrellemos. Usted le puede prohibir a su hija, a su hijo, decir, ya no andé con fulano, no andé con mengano. ¿Usted cree que le va a hacer caso? No le va a hacer caso. No le va a hacer caso. ¿Qué debe de hacer? Instruirlo a través de la palabra de Dios y ponerlo en las manos de Dios. Ya si Dios, ya mejor dicho, ya si ellos no hacen caso, pues ya ni modo, hermano. Pero ahí va. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse. Y para ir terminando, hermanos, deseche todo aquello que no le edifica. Apártelo, quítelo de su vida. Todo lo que no le edifica. Fíjese que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, que todo nos es lícito, pero no todo, no dice me conviene, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuánto tiempo pasa en esa red social llamada TikTok? ¿Sabe que esa red social, los creadores de esa red social estudiaron tanto el cerebro del ser humano que está hecho, diseñado para atraparlo a usted durante el más tiempo posible? Porque si usted se queda viendo un TikTok durante 10 segundos o más, después el siguiente TikTok va a ser del tema relacionado al que está viendo. Ejemplo, y no le voy a decir que son cosas malas que está viendo. Ejemplo, a alguien le gustan los animalitos, le gustan los gatitos, ¿verdad? Entonces, de repente le sale un video con un gatito, se quedó viendo más de 10 segundos, y el siguiente video le viene de otro gatito. Y más bonito, y más bonito, y más bonito, y más bonito, y no se termina. Y a usted se le fue media hora, y se le fue una hora, se le fueron 2 horas. Hermano, no me vea así como, uy, qué barbaridad, pero ¿qué ha pasado? En el teléfono yo le he puesto que puedo ver cuánto tiempo paso en las redes sociales. Y cuando yo veo, hermano, me ha asustado, hermano. Porque es un tiempo perdido. Es un tiempo que perdemos y que hubiésemos aprovechado pues, leyendo la palabra, orando. Bueno, no nos pongamos espirituales, pero es un tiempo que lo hubiera aprovechado hablando con sus seres queridos, platicando. Pero usted ve en las mesas ahora, hoy en día, hermano, usted ve que todos así en el teléfono y nadie platica. Y no estoy en contra de los teléfonos ni en contra de las redes sociales, mis hermanos, pero ¿qué es lo que le va a edificar a usted? Aléjese de todo aquello, hermano, que no le está edificando. Es una sugerencia. Tómela o déjela. Aquí todo es por gracia, aquí todo es por voluntad propia, hermano. Ay, que vos no venís aquí a vacilar con nosotros porque el pastor te regaña. Yo no lo ando regañando por nada, hermano. Que la palabra de Dios le hable y lo confronte. No, yo sí lo puedo llamar, hermano, cálmese, mire esto y esto. Pero hasta ahí, lo demás es su decisión, hermano. Se le habla a través de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, iniciemos dando un paso adelante, hermano. Pero un paso adelante tomado de la mano del Señor y metiéndonos más con el Señor. Entonces no olvide, hermano, déjese guiar por la Biblia, déjese guiar por la palabra de Dios en su vida. Aprenda a guiarse por la palabra de Dios. Confíe en su palabra, confíe en Dios y no en sus propias emociones, porque muchos de lo que creemos y pensamos estamos equivocados. Confrontémoslo. Mi manera de pensar, confróntela con la palabra de Dios y usted verá que muchas cosas que nosotros creemos estamos equivocados. Deje el pasado, en el pasado todo lo que le aleja de Dios, todo aquello que le ha alejado de Dios, bueno, diga usted, esto y esto me está alejando del Señor, pues quede y acérquese al Señor.
Y por último, hermanos, deseche todo aquello que no le está edificando. Llámese redes sociales, llámese televisión, llámese paseo, llámese, hermano, lo que a usted no le edifica. Películas, hermano, a veces estamos viendo películas que no nos están edificando nada y nosotros, qué buena está la película. No crea que el creyente es cuadrado y que no hace nada y que no se ríe, que no disfruta. No, hermano. Pero hay prioridades y debemos de tener y establecer prioridades en nuestra vida. ¿Usted quiere un año de bendición? No se aparte de la palabra de Dios, hermano. Deje todo aquello que le ha alejado de Él, déjelo atrás. Allá quedó en el 2023, ahí déjelo. Ya no lo vuelva a sacar, ahí déjalo. Trate la manera de dejarlo ahí. Y si lo volvió a traer a este 24, pues vuelva a dejar ahí. Hermanos, en esta noche, hermanos, a través de la palabra de Dios hemos aprendido cómo enfrentar este año. Y no me queda duda, hermano, que si nos apegamos a la palabra de Dios, si seguimos su consejo, va a ser un año de mucha bendición. Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. En esta noche, Señor, hemos aprendido de tu palabra.